nuestra columnista de nutrición, la licenciada Dayana Matos. Buen día, Day. Buen día. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante importante, que está también en auge, que es el tema del trastorno de la conducta alimenticia. A ver, primero, es necesario hablar de esto porque Sí. hay que visibilizarlo. Sí. La verdad es que no es tan visible y siempre se cree como que no, esto no pasa, o esto es... Sí, si esto, alguien quiere bajar tal cual. de peso, ya está, es eso nada más. Y la realidad es que somos el país que está segundo a nivel mundial en casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hay que hablarlo, sí. Y no afecta solo a las adolescentes, No. a la juventud, es a todos, ¿no? Sobre todo a las mujeres, también a los hombres, pero siempre recae mucho más fuerte sobre las mujeres. Pasa que también tenemos esa, viste, como venimos, la cultura de que la mujer tiene que ser esbelta, divina, Exacto. con curvas 60, 90, 60. Sí. Entonces vos decís, dale, no, 90, 60, 90, que al final al revés. Viste, entonces vos decís, dale. Sí, tal cual. La cultura de dieta forma parte, a ver, si bien no es condición suficiente hacer una dieta para que se termine desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, Sí. pero sí es necesaria. O sea, todas las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria alguna vez hicieron dieta, Toda la por vida. lo menos una. Sí. Entonces, por eso es que me empeño tanto en hablar de la cultura de dieta, en que, sobre todo el mensaje para las mujeres, ¿no? Porque casi el 100% de mis consultas son con mujeres que vienen realmente con años de vida de pasarla mal. Sí, sí. Y cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, son todo un conjunto, porque muchas veces, y lo que se ve, yo recuerdo en la escuela, en la secundaria, una clase de trastornos de conducta alimentaria, que se cree que es anorexia o bulimia, o es alguien que no come y está Sí. recontra delgado, o alguien que vomita. Y en realidad en el medio de eso, esos podríamos ponerlos como extremos si se quiere, aunque en realidad tienen cosas muy parecidas, pero pongámosle como extremos largos periodos de ayuno, Sí, sí, o sí, sí. atracones seguidos de vómitos, por Vómitos, ejemplo, sí, métodos de purga se conocen. Sí. Pero en el medio de eso entramos muchas de nosotras que sin tener una conducta así extrema, en realidad también estamos trastornadas alimentariamente hablando. Y acá yo invito a que todas las mujeres que estén a dieta o que hayan hecho dieta alguna vez en su vida, consulten con un profesional, porque es la puerta de entrada a, como digo, no significa que vas a tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero ya, por ejemplo, pasar mucho tiempo de tu día pensando en comida Sí. o en los alimentos, Sí. o tener restricciones alimentarias. Eso ya es un montón. Exacto. O tener una preocupación excesiva por tu peso, que si estás delgada, que si estás más gorda, o que te aislás o te limitas cuestiones por tu peso, como no ir a cumpleaños, o en verano se juega un montón. Ahí es donde uno ya ve mucho de eso. La construcción de la imagen corporal, el entorno y las creencias que tenemos, Claro, las costumbres, los nosotros patrones creemos. culturales, los cánones estéticos, influyen. También influye la previa puertas adentro en casa, ¿no? O sea, que principalmente en las mujeres, bueno, ¿cómo veía que se hablaban las mujeres de mi familia? No es lo mismo crecer en una casa en donde ya mi mamá hacía dieta, Sí. o se opina sobre cuerpos ajenos, ¿no? Y se los critica y como, ay, mirá esa gorda, mirá lo que se puso, mirá qué vergüenza, y que en realidad habla de nosotros y habla de que, o sea, tu mamá, si hablaba así, también fue víctima de la cultura de dieta y también tenía esa presión encima de ella, y nadie lo hace en el afán de querer generar un daño. Pero la realidad también es que ningún bebé, ninguna niña, ningún niño nace odiando su cuerpo o sintiendo que su cuerpo está mal, está fallado y que tiene algo que cambiar. Entonces, esto es algo que se va construyendo y es importante porque, así como es algo que se va construyendo, bueno, también podemos, esa parte de la solución es justamente entender que adoptamos como propias reglas que en realidad muchas veces vienen de afuera y las tomamos como internas, hasta la propia vocecita, ¿no? Que taladra la cabeza ahí todo el tiempo. Sí. Y se puede reescribir, o sea, podemos contarnos otra historia.
lleva tiempo, es un proceso. Sí, obvio. Pero es posible contarnos otra historia. Y también es importante entender que lo que se ve de los trastornos, esto de por ahí evitar comer, o sea, señales de alerta que todos tenemos que estar pendientes, ¿no? Desde amigas, vecinos, familiares, aislarse, no querer participar de reuniones, evitar comer enfrente de los demás o cuando hay una reunión o una comida compartida, tener conductas restrictivas, hacer ejercicio pero de manera así como intensa y excesiva, claro, o mostrar sí. Exacto, o mostrar una preocupación excesiva también en torno al peso, en torno a la comida. Y si nos damos cuenta que eso está sucediendo, y acá principalmente a los familiares o a quienes acompañan y a quienes los padecen también, entender que esa no es una falla, sino que es una manera de aliviar algo que no encontrás otra manera de aliviarlo. Y hay mucha culpa, mucha vergüenza detrás de esto para quienes los padecen, y la realidad es que hay que entender que necesitamos una mirada mucho más compasiva y entender que, bueno, es la manera en la que tu cuerpo encontró para sobrevivir. Porque esto es lo que se ve en la punta del iceberg, ¿no? Pero todo lo que no vemos detrás de cada persona que padece algún tipo de este trastorno es baja autoestima, miedo a la soledad, miedo al rechazo, ansiedad, depresión, traumas o heridas del pasado también, inseguridades. Entonces, todas estas cuestiones es importante que las pongamos sobre la mesa, que tengamos acompañamiento que tiene que ser interdisciplinario. Tiene que haber nutrición, tiene que haber psicología, tiene que haber psiquiatría, pero repito, no estás fallada o fallado porque te esté pasando esto. Y a las familias, entender que no te lo están haciendo a vos, porque muchas veces en la desesperación es como, ¿por qué me estás haciendo esto? Claro. ¿No? ¿Por qué te estás haciendo esto a vos que me genera tanto dolor a mí? Y comé, o no seas quisquillosa, o bueno, ya se le va a pasar, o en la desesperación he escuchado acompañamientos como, bueno, pero no estás gorda, dejate hinchar, y es mucho más profundo, y tenemos que comprender esa profundidad. Entonces, si nos preocupa, porque obvio que genera mucha preocupación, mucha angustia, es poder sentarnos, habilitar la escucha, quizás acercarnos y ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de que compartamos una comida? ¿O qué te pasa? Es habilitar a la charla, porque si vamos así como los tapones de punta, lo que generamos es todo lo contrario, aunque lo hagamos desde el amor. O sea, acá no pretendo poner a la familia en un lugar de no, es tu culpa, vos generaste esto. No, ¿quién quiere generar dolor en una persona que quiere? No, absolutamente nadie. A veces, a ver, tampoco es adrede, ¿no? A veces es inconsciente, quizás si uno dice una palabra fuera de lugar o algo, no lo hace obviamente para dañar a tu ser querido, sino que bueno, estamos tan culturizados de esta manera que lamentablemente las cosas que podemos hacer nosotros como sociedad, o sea, tengamos o no a alguien que tenga un trastorno de la conducta alimentaria en casa o cercano, es no opinar sobre cuerpos ajenos. Es que no se entiende, ¿entendés? O sea, sí. ¿Qué me tengo que estar metiendo en la vida del otro? Sí, y que no sabemos nada ¿Qué es tampoco lo que le está de la lucha del Claro, otro. ahí está. Tenemos que erradicar de la cabeza que estar delgado es sinónimo de salud, Claro. que estar gordo es sinónimo de enfermedad, porque no sabemos nada de la vida de la persona ni de los hábitos de una persona. Yo en mis consultas nunca pregunto el peso de mis pacientes y muchas veces se sorprenden. Es como, pero todavía no me preguntaste cuánto pesaba. Digo, no, a mí tu número de la balanza no me dice nada de tu estado de salud. Ahora sí, yo te pregunto, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo es tu nivel de energía? ¿Y estás de buen ánimo? ¿Y cómo te sentís vos con tu cuerpo? ¿Y qué comes? ¿Y por qué elegís comerlo? ¿Y estás pensando en comida todo el día? ¿Y vas al baño a hacer caca? ¿Y si tu ciclo menstrual es regular? A mí eso sí me habla de qué tanta salud estás gozando vos hoy en tu día. Hoy, porque incluso es una foto de hoy. Sí, sí.
Entonces, no nos dice nada el número, y cuando vemos a una persona, vemos una foto. Entonces, tampoco sabemos las luchas internas que está teniendo esa persona. Y es nuestra responsabilidad también concientizar a las personas de llegan a una consulta y entender que no siempre, y por ahí a todos los que nos escuchan del otro lado, si alguna vez pasó que se encontraron con un profesional de la salud que dijo, no, mira, no te puedo dar esto que me pedís porque atenta contra tu salud. O sea, no podemos prescribir dietas cuando estamos viendo que a esa persona la va a perturbar más y que en realidad hay una distorsión en esa autopercepción que tiene sobre su imagen corporal. Entonces hay que estar alertas para no llegar a consecuencias mayores, si se quiere. Y aliento a todos a que dejemos de hacer dietas, a que empecemos a trabajar la suficiencia. Sí, comer sano. Dai, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Así pasaba la columna de nutrición de la mano de la licenciada Dayana Matos.